estimado pastor Mario. Amén. Pues vamos a dar inicio en esta tarde a este tiempo especial, a esta clase que yo considero una clase muy importante. Pues en esta clase vamos a hablar precisamente sobre los objetivos de Dios para con la humanidad, el plan de Dios para con todos nosotros, los seres humanos, y cómo tienen que ver tanto con el cumplimiento de los pactos de los cuales hemos estado hablando. Por esa razón, pues vamos a hablar de estos pactos muy importantes y vamos a ver la relación entre los pactos y la escatología, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Muy bien. Y vamos a hablar sobre la relación de los pactos y la escatología. La semana pasada estuvimos hablando sobre Abraham, ¿cierto? El pacto abrahámico. Estuvimos hablando sobre cuáles son los objetivos del pacto abrahámico. Dice acá, en este pacto Dios nos prometió muchas cosas. Dios prometió muchas cosas a Abraham. Él personalmente prometió que haría grande el nombre de Abraham, que Abraham tendría numerosos descendientes y que sería padre de una multitud de naciones. Dios también hizo promesas en cuanto a una nación llamada Israel. De hecho, los límites geográficos del pacto abrahámico se presentan en más de una ocasión en el libro de Génesis capítulo 12, 7, capítulo 13, versos 14 y 15, y capítulo 15, versos 18 al 21. Otra provisión en el pacto abrahámico es que las familias del mundo, preste atención a esta parte tan importante, las familias del mundo serían bendecidas a través del linaje físico, en otras palabras, de la descendencia de Abraham. Y esta es pues una referencia también al Mesías, el cual descendería del linaje de Abraham. El pacto abrahámico incluye tres cosas. Incluye tierra, incluye descendencia e incluye misión. Estamos viviendo días en los cuales los seres humanos tienen comezón de oír la palabra de Dios. Y es por eso que urge la necesidad de aprender y también de enseñar. ¿Por qué razón urge esta necesidad? Porque en medio de esta comezón de oír la palabra del Señor, de entender los tiempos en los que estamos viviendo, pues la tierra se está preparando en realidad. La tierra está demostrando que está preparándose para algo totalmente diferente y que va más allá de lo que nuestra mente o nuestro corazón pudiere entender. La tierra se está preparando para el fin de todas las cosas, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En medio de esta comezón de oír la palabra del Señor, pues los hombres pueden caer también en la trampa de escuchar falsas doctrinas. Por esa razón es que para nosotros poder entender cuál es el fin de los tiempos, necesitamos nosotros verlo de una manera doctrinal. Nosotros no podemos interpretar el libro de Apocalipsis de una manera mística, ni tampoco de una manera alegórica, ni tampoco en base a los acontecimientos, sencillamente. Tenemos nosotros que estudiar el Apocalipsis cuando en algún momento vayamos a estudiarlo, y es por eso que esta parte de los pactos es tan importante, para que usted le preste más atención a la Sagrada Escritura, porque el Apocalipsis no debemos de interpretarlo en base a los acontecimientos que se están dando. El Apocalipsis hay una manera también de interpretarlo y es en base a los pactos. La raíz del pacto palestino, del pacto davídico y del nuevo pacto está precisamente en el pacto abrahámico. Esta es la raíz de todas las cosas.
porque fue Abraham a quien primero el Señor le hizo la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Que su descendencia sería tan grande como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Observemos acá en este mapa, en el cual está muy relacionado el mar Mediterráneo, aquí en esta parte que dice Ur de los Caldeos, en donde se encontraba Abraham y donde Abraham salió. Podemos ver acá, permítanme mostrar la siguiente diapositiva, y podemos ver que en base a la promesa que Dios le hace a Abraham, Dios le está diciendo allí que la descendencia de él va a poseer Irak, va a poseer Siria, va a poseer Jordania, va a poseer el Líbano, va a poseer inclusive el mismo Egipto. Y nos hacemos la gran pregunta, ¿es Israel en realidad dueño de todos estos sectores? Pues no. Israel está limitado a esta parte geográfica, una parte tan pequeña que no alcanza, escúchenme bien, no alcanza ni siquiera a cubrir una cuarta parte, ni siquiera una cuarta parte de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Entonces, estamos hablando de los pactos y estamos viendo nosotros también la veracidad de la palabra de Dios y de cómo Dios cumple cada una de sus promesas. Esta es la Israel prometida, observen. Esta es la Israel que el Señor le prometió a Abraham. Veíamos en dispensaciones, ¿cierto? En la dispensación de la promesa que ellos no tenían que salir de su tierra. Lastimosamente, en el último periodo de cada uno de ellos, en los días de Jacob, ellos fueron a Egipto, en donde por ser beneficiados a causa de la pobreza que había en toda la tierra en aquel tiempo, y como allá en Egipto se les proveyó un espacio de tierra, ellos creyeron que eran todo lo que ellos necesitaban para poder vivir. Pero cuando José muere, pues Israel queda en ese espacio de tierra. Y sin darse cuenta, con el pasar de los años, vino un nuevo faraón, el cual, dice la Biblia, que no conocía a José. No lo conocía. Por eso él no hizo pacto con José como lo hizo el faraón anterior, de cuidar de su familia, de bendecir a su familia, de ayudarlos a cada uno de ellos. Él no conocía a José, por eso él no tenía compromiso con el pueblo de Israel. Y es así como Israel termina volviéndose esclavo, porque salió de su tierra y se estableció en otro lugar por las comodidades, porque las cosas estaban mejor aparentemente, pero se salieron de la promesa del Señor. En el milenio, de esta manera se puede observar el espacio de tierra que va a cubrir todo Israel. Qué importante, lo vuelvo a repetir, es que nosotros no veamos ni interpretemos el libro de Apocalipsis en base a los acontecimientos, porque es fácil, la pandemia, el caballo amarillo, la guerra, el caballo rojo, la muerte, el caballo negro. Es fácil decir, ya estamos viviendo ese momento. ¿Cuántas personas, cuando vino la pandemia de COVID-19 en el año 2020, que ya llegó acá a los países latinoamericanos, la gente lo interpretó de una manera apocalíptica y dijo que la tercera parte de la humanidad iba a morir? Y aunque ciertamente han muerto millones de personas alrededor del mundo durante esta pandemia, no es el cumplimiento. El libro de Apocalipsis está cerrado, esperando precisamente la plenitud de los gentiles, esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué? Para que este pacto abrahámico pueda cumplirse. ¿Por qué? Porque los acontecimientos, digámoslo así, vamos a ponerle un orden. El primer punto en este orden es la apostasía. Cada vez irá subiendo más de nivel y eso nos señala que estamos más cerca del fin y primordialmente del arrebatamiento de la iglesia. Lo que viene luego de esto es precisamente aquello,
el arrebatamiento de la iglesia. Luego viene la gran tribulación, cual nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra, ni tampoco se la volverá a ver. Los días de gran tribulación, los días del anticristo, cuando al final de estos 7 años de gobierno del anticristo, de repente, aparecerá nuestro Señor Jesucristo en las nubes con todo su ejército. Vencerá al anticristo, vencerá al falso profeta. En ese momento ellos serán arrojados al lago de fuego y allí Satanás será atado, dice la Escritura, por 1000 años. Entonces empezará el milenio. Y eso quiere decir que empieza el cumplimiento de este pacto, el pacto abrahámico. El pacto abrahámico, como nosotros lo hemos visto en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 18, vamos a utilizar nuestra Biblia en este día. Así que usted, por favor, alcance su Biblia donde la tenga, o si la tiene en el teléfono, vaya más rápido. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, camoneos, eteos, perezeos, refaítas, amorreos, cananeos, jerjeseos, jebuseos. Y aquí no entra en ninguno de los feos. Entonces, este es el pacto que el Señor hace con Abraham. Y le está ofreciendo, y le está diciendo lo que va a hacer, y todo el territorio. O sea, le está diciendo a Abraham, mira, la tierra que tú tienes y todo lo que yo te voy a prosperar en este lugar, no tiene comparación. No tiene comparación con lo que yo quiero entregarte. Por eso el Señor le promete el Éufrates, le promete la tierra de los ceneos, Egipto, el río Grande, la tierra de los amorreos, de los jebuseos. Le promete todo lo que él podía ver desde donde se encontraba, al norte, al sur, al este y al oriente. Entonces, por eso es que el pacto abrahámico es la raíz de todas estas cosas, porque es el fundamento. De este se desprenden los otros 3 pactos de los cuales vamos a hablar en este día. Y allí viene el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Todo esto viene arraigado a la promesa que el Señor le hizo. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y escucha lo que dice el verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta promesa es la que alcanza nuestras vidas en esta actualidad. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, analicemos algo de acuerdo a nuestro conocimiento bíblico. El Señor hizo de Abraham una nación grande como él lo quería. Es verdad, de Abraham se desprenden las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué hizo Israel? Observemos el mapa nuevamente. ¿Qué es lo que tiene Israel? Israel tiene tan solamente este pequeño espacio de tierra. Aquí no entra en realidad una nación grande, porque escuche bien, cuando Dios dice grande, es grande. Ciertamente los judíos están esparcidos por todas partes del mundo. Son una demostración de la bendición y la prosperidad de Dios firme hacia ella. El que bendice a un judío, pues el Señor también lo bendice. El que se levanta contra Israel, el Señor también se levanta contra ellos. Pero en realidad, esta promesa, este pacto, no se ha cumplido en su totalidad con Abraham. En el tiempo de Abraham, no fueron benditas todas las familias de la tierra a causa de él. Es precisamente en este tiempo, primordialmente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde el evangelio se extendió a todas partes del mundo y nos ha alcanzado a nosotros. Imagínense que América no aparece en el mapa bíblico, ¿cierto? América no aparece.
no aparece dentro del mapa bíblico. Sí aparece Europa, sí aparece África y aparece Asia también, pero no aparece América porque es parte de las promesas del Señor. Pero en ese tiempo ni siquiera existía Europa en aquel tiempo. Sin embargo, el Señor le hizo una promesa, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, toda la tierra, toda la tierra. Por eso que hoy en día también podemos ver que en cada familia, por medio de la fe de este hombre llamado Abraham, también hay un creyente, también hay un cristiano. Y ese es usted, mi hermano y mi hermana, amados ministros que se encuentran acá aprendiendo un poco más de las Escrituras. Y estos pactos son escatológicos. Por eso hoy vamos a hablar sobre la relación de los pactos con la escatología. Y vamos a ir al siguiente pacto, el pacto palestino. Mira lo que dice. El pacto palestino amplifica el aspecto de la tierra que fue detallado en el pacto abrahámico. De acuerdo a los términos de este pacto, si la gente desobedecía, Dios los dispersaría por todo el mundo. Pero eventualmente también Él restauraría a la nación. Cuando la nación sea restaurada, entonces ellos le obedecerán del todo. Y Dios hará que todos ellos también prosperen. El pacto palestino. Observemos claramente el objetivo de este pacto. Mire lo que dice. Si el pueblo desobedece, Dios lo dispersa. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 al 4. Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 al versículo 4. Y dice así. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y mira lo que dice el verso 4. Y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, analizando este pasaje bíblico y analizando también este pacto, hay directrices, hay grandes directrices acá. Y lo primero que dice es que si la nación es infiel, el Señor la va a arrancar, o sea, va a perder su tierra. Y fue lo que pasó con la nación de Israel. Tengamos presente los días del cautiverio, cuando los israelitas, la nación de Judá también, fueron llevados cautivos, fueron esparcidos por diferentes partes, fueron llevados cautivos, fueron esclavizados por el yugo asirio, el yugo babilónico, por el yugo persa, los medos, por los griegos, por los romanos inclusive, hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Este pacto indica algo, que por la infidelidad serán arrancados de su tierra. Deuteronomio 31 dice, y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde Jehová te hubiera arrojado, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Por causa de la infidelidad, esparcimiento. Pero cuando hay un arrepentimiento, también pueden cambiar las situaciones. Dice el verso 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. El libro de Deuteronomio mismo, capítulo 28, en el verso 63, dice la palabra del Señor. Y así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella.
Sabe, en realidad, el plan de Dios no es que sus hijos vivan mal, ni mucho menos hacerle mal a sus hijos. Pero la desobediencia tiene un precio. La desobediencia tiene un precio. Y es que como el hombre no se da cuenta lo que está haciendo y cuánto está perdiendo delante de Dios, tendrá que empezar a perder literalmente para que pueda abrir sus ojos. Algo más en este capítulo se encuentra en el verso 3. Y es que está haciendo una alusión mesiánica. Mira lo que dice los versículos 3 al versículo 6 del libro de Deuteronomio capítulo 30. Dice así: y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová, de allá te tomará y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Miren lo que está prometiendo el Señor acá, que para que ellos en realidad pudieran tomar esa tierra que nosotros vimos acá, para que ellos puedan heredar las promesas que el Señor le hizo a Abraham, su padre, Él les dice que tendrá que hacer algo en su corazón, tendrá que circuncidarlo. ¿Cómo se circuncida el corazón de un hombre? Se lo circuncida precisamente al recibir al Cristo de la gloria, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, porque nos venimos a convertir en un pueblo, en una nación diferente. Venimos a ser más allá de una creación, venimos a convertirnos en hijos de Dios. Pasamos de ser personas naturales a ser personas especiales, un especial tesoro en realidad para Dios. Y es lo que Dios le dice primordialmente a la nación de Israel. También el Señor le promete que va a ser restaurado. Por eso dice: y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Hay promesa cuando la nación de Israel reconozca en realidad que Jesucristo es el Señor. Eso será lo que abrirá el milenio, lo que dará, lo que será el preámbulo. Imagínense el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está descendiendo sobre la faz de la tierra. Israel está en un momento en el cual ellos confiaron tanto en el anticristo. Y durante 3 años y medio, imagínense, con toda la tecnología que hoy en día tiene Israel, con todo el conocimiento, con toda la ciencia, con todo el avance tecnológico que hay, todo esto lo va a utilizar el maligno. Todo esto lo va a utilizar el maligno. Hoy en día, Israel maneja el 80% prácticamente del PIB mundial. O sea, toda la economía del mundo está siendo manejada en gran manera por el pueblo de Israel. Empresas como Google, como Amazon, entre muchas empresas prominentes alrededor de la faz de la tierra, tienen sus sedes principales. ¿Saben dónde? Las tienen en Israel. Por eso es que el anticristo va a ser posesionado en Israel. Él va a ser posesionado porque en primer lugar tendrá descendencia judía y porque también el falso profeta será el que, en otras palabras, lo corona y lo presente ante el pueblo de Israel como el Mesías que ellos tanto habían estado esperando. Ellos esperaban que sea el Señor Jesús, cuando vino, el que iba a librarlos del yugo romano simplemente, porque Jesús no vino a librarlos del yugo romano, Jesús vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, una de las preguntas que le hacen al Señor cuando Él aparece resucitado, porque imagínense, no, este hombre es diferente, porque este hombre venció la muerte. Entonces a este hombre, si lo vuelven a matar, él vuelve a aparecer. Este es el Mesías, ellos lo entendieron, pero lo veían desde un nivel político. Como un conquistador que iba a librarlos del yugo romano. Y por eso le preguntan,
restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y Jesús les dice a ellos, no os conviene a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre mantiene en su sola potestad. Pero sí les dice algo, pero van a recibir poder, porque ahora aparentemente ustedes están sometidos al yugo romano, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar poder y ustedes van a ser testigos de mí en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ser el imperio más grande que el mundo ha conocido. Y es lo que estamos viendo hoy en día. El cristianismo se ha esparcido por toda la tierra. ¿Qué más va a ocurrir? Israel se convertirá como nación a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos capítulo 11, versículo 26. Dice así. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando ellos ven al Señor venir, ahora sí sienten la opresión que le dieron tanta autoridad al anticristo, tanto poder en su propia tierra, en su templo se sentó este ser, y ellos están arrepentidos durante estos 3 años y medio de gran tribulación. Los 3 años y medio en los cuales habrá tribulación cual nunca antes se ha visto ni se verá también. Lo dice la Escritura así. Y ellos están tan arrepentidos. Pero cuando de repente los cielos se abren y el Señor viene con todo su ejército a vencer al anticristo, al falso profeta, echarlos al lago de fuego, atar al mismo Satanás por 1000 años, sus ojos se alegrarán de verlo y ahora sí lo reconocerán. Imagínense cómo será ese momento. Yo me pongo a pensar cuando ellos digan, los ortodoxos, tanta parte inclusive de los nezaritas, y entre las diferentes filosofías que se encuentran en el pueblo de Israel, las 4 líneas hebraicas, si no me equivoco, que existen allá. Y todos ellos digan, tanto nos supusimos, porque es lo que estamos viendo hoy en día. Imagínense, el judaísmo se está metiendo tanto, y la gente en medio de la sed y comezón de oír, están escuchando tanto a los judíos por su costumbre, porque tienen descendencia, linaje de Abraham, de alguna de las tribus de Israel y cosas así. La gente está adorando prácticamente a los judíos hoy en día. Muchos ministros hoy en día están cambiando. ¿Por qué? Porque quieren ser como los judíos. Muchas personas se están circuncidando, están haciendo tantas cosas, porque quieren ser como ellos. Cuando ellos tienen un grave error, y es que no quieren aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador. Ese es el error más grande. Y ese en realidad es el pecado más grande que el hombre puede cometer. Por esa razón, las personas que se queden en esta tierra del arrebatamiento de la iglesia serán en primer lugar los judíos que no han aceptado a Cristo, porque hay parte también que ya lo están haciendo y que ya lo han hecho hace muchos años. Y lo segundo serán los incrédulos, los que nunca creyeron, los que siempre, sí, cualquier ratito yo voy a la iglesia, cualquier ratito me entrego, mi familia es hermanita, esto y este otro. Y los terceros que se quedarán son los impíos. La palabra impío es lo contrario a piadoso. ¿Y cuáles son esos? ¿A qué se refiere a los impíos? Se refiere a los que un día estuvieron en el camino de la piedad, pero se desviaron de ella, los que se han apartado de la palabra del Señor. Entonces en ese momento ellos se convertirán. Cuando lo vean, ellos van a llorar y van a reconocer, Él es. Nos opusimos tanto tiempo a Él y por esa razón nos hemos hecho tanto daño. ¿Ya ha pasado a usted que a esta altura de su vida se ha dado cuenta de cuánto ha luchado con Dios? ¿Cuánto ha luchado con Dios? ¿Cuánto luchó con Dios durante toda su vida? Y ahora se da cuenta usted de que perdió tanto tiempo, de que le ocurrieron tantas cosas que no hubieran sido necesarias. No fue por causa de Dios, fue por causa del mismo pecado,
fue por causa del endurecimiento del corazón. Y ahora usted dice, ¿por qué no lo hice antes? Lo siguiente es que sus enemigos serán juzgados. Versículo 7 de Deuteronomio capítulo 30. Dice así, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Las maldiciones que iban a venir hacia ellos por causa de la desobediencia, cuando ellos se vuelven a Dios, ahora todas esas maldiciones caerán sobre sus enemigos. En esta guerra de Armagedón, los enemigos serán vencidos y serán juzgados por el poder de la palabra del Señor, por la espada aguda que saldrá de su boca. Y lo último es que la nación recibirá la plena bendición. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Mire lo que dice. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo podemos ahora interpretar este pacto, el pacto palestino, que en realidad se lo conoce como un pacto palestino, aunque Palestina hoy en día no son los mismos que los israelitas, pues al contrario, son sus enemigos. Y los palestinos no existieron, sino hasta muchos siglos después de que todo esto fue escrito. Pero están dentro de la tierra, por eso es el pacto palestino, porque toda esa tierra es la que está dentro de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. En este pacto, como ya lo vimos hace un momento, está la dispersión por la desobediencia, el regreso del Señor, la restauración de Israel a la tierra prometida. Ese será el momento en el que Israel ahora sí va a obtener toda esa tierra que vimos hace un momento. Imagínenselo acá observando el mundo, ¿no? Y Israel está por acá, por este ladito, es un pedacito nada más, por esta parte de acá, pero va a llegar ese momento en el que va a cumplirse el pacto abrahámico y va a recibir todo lo que Dios hizo a su padre Abraham. Imagínense, hace alrededor de más de 5,000 años. Imagínense cómo es Dios, Dios de pacto. Y a veces nosotros estamos cuestionando a Dios porque todavía no vemos lo que queremos. Y sabe, quizá la vida no nos alcance para ver muchas cosas que le hemos pedido a Dios. Pero sabe una cosa, eso no impedirá que esas cosas se hagan. Quizá la vida, a Abraham no le alcanzó la vida para ver esas promesas, no le alcanzó. Imagínense qué hubiera sido de Abraham si hubiera visto a su pueblo siendo esclavizado. ¿Qué hubiera sido de Abraham? Abraham se vuelve loco, porque no era eso lo que Dios le había prometido. Y a Abraham no le alcanzó la vida para verlo. Pero hoy en día nosotros, a través de la Escritura, estamos testificando la promesa que Dios le hizo a Abraham y cómo Dios la tiene en cuenta. Y dentro del plan de los siglos, todas las cosas vienen dándose. La restauración de Israel a su tierra, la conversión de Israel, el juicio también de los opresores de Israel. Ustedes les voy a pedir que observen todos estos pasajes bíblicos. Yo luego les voy a enviar la diapositiva sobre todo esto, ¿cierto? Se las voy a enviar para que ustedes puedan leerlo y así continuamos avanzando con los pactos que en esta tarde vamos a terminar. Lo siguiente es el pacto davídico. El pacto davídico. Recordemos que de Abraham se desprende el pacto palestino que vimos hace un momento, o sea, toda la tierra que el Señor le prometió, las consecuencias por causa de la desobediencia, y del mismo Abraham, porque es de su simiente, de donde también viene David, porque David es del linaje precisamente de Abraham, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver el pacto davídico. El pacto davídico amplía el aspecto de la simiente del pacto abrahámico. Las promesas a David en este pasaje son significativas. Dios promete que el linaje de David duraría para siempre y que su reino permanecería eternamente.
Obviamente el trono davídico no ha estado en su lugar siempre. Sin embargo, vendrá un tiempo cuando alguien del linaje de David se sentará nuevamente en el trono y reinará como un rey. Este futuro rey es nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué se basa el pacto davídico? El pacto se basa en el reino glorioso de Cristo, de la simiente de David, según la carne. En el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 8, observemos este pacto que Dios hace con David. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 8. Este es el pacto que el Señor hace con David. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos tus enemigos, y te he dado grande nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Entonces, en este pacto hay tres cosas que Dios le dice a David. Lo primero, una casa davídica, o sea, posteridad, una familia prácticamente eterna. Mira lo que dice el verso 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Oiga, David murió y muchas personas que interpretan la escritura de una manera simplemente histórica, la ven como algo que todo ya se cumplió, algunos dicen que se cumplió hasta el 70 después de Cristo y ya no hay nada más que ver, de allí en adelante todo es simplemente historia y alegoría, nada más. Pero imagínense, el trono de David, aparentemente esta profecía, para grandes grupos en la actualidad, era solamente una promesa para Salomón. Pero Salomón reinó, si no me equivoco, 40 años. Luego de eso, Salomón se apartó prácticamente de Dios, pecó contra el Señor, se fue tras los Baales también. Y Salomón murió. Su trono lo sucedieron sus hijos, dentro de los cuales empezó la división del reino en Israel. Y aparentemente el trono no ha sido estable desde allí. La historia nos enseña de la cantidad de reyes malos y la cantidad de reyes buenos que han habido en la historia de este trono. Pero el Señor le dice en el versículo 16: será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Imagínense, aún en la actualidad no hay un rey en Israel. No hay rey en Israel, hay ministros, hay gobernantes. Yo no conozco al rey de Israel, no lo hay. Pero el pacto davídico dice que su trono permanecerá para siempre. Lo segundo es que su trono, su autoridad, va a ser real. Mira lo que dice el verso 13. Y él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nuevamente, aparentemente es Salomón, pero resulta que en el año 630, si no me equivoco, antes de Cristo, la casa que Salomón construyó fue destruida por Nabucodonosor. Esta casa fue vuelta a reestructurarse, reconstruida por Nehemías, días de Zorobabel, en el año 500, y no recuerdo bien si es el 570.
fue nuevamente reconstruido el templo, pero en el año 70 después de Cristo, nuevamente fue destruido el trono, fue destruido el palacio, el templo, perdón, fue destruido el templo, y hasta la actualidad Israel no tiene templo. Entonces, esta casa aparentemente no ha sido cumplida la palabra de Dios que le ha dicho, el trono, la casa, y lo siguiente que dice acá, el reino. Mira lo que dice el verso 2. Cuando tus días sean cumplidos, duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje, procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Pero Salomón ya murió. Salomón ya murió, no hay casa, no hay trono, no hay reino, pero hay una palabra de parte de Dios. Y es que del linaje, aquí se está refiriendo específicamente al linaje de David. Aquí vemos una alusión de el trono de David y alguien sentado en ese trono. No es David, no es Salomón, no es Roboam, no es Josías tampoco, por recto que haya sido delante de Dios, no es Josafat, no es Ezequías, no es ninguno de los reyes buenos que nosotros encontramos, porque todos están muertos. Todos ellos murieron y descansaron junto a sus padres. La Escritura dice, sin embargo, que David será rey para siempre. Pero la Escritura se refiere a su reino, a su linaje. Después de la gran tribulación y la batalla de Armagedón, será el momento en el que Jesús establecerá su reino de 1000 años sobre la tierra. Porque resulta que aún en la actualidad, nuestro Señor Jesucristo no reina sobre la tierra de una manera literal. Él reina en los corazones, sí. Él reina en nuestros corazones. Pero Él no reina de una manera literal como el rey de Jerusalén. No reina así. No reina como el rey más maravilloso de la tierra. No reina de esa manera. Y Cristo tiene que reinar. Para eso es el milenio. El milenio es para que Cristo reine sobre la tierra. Para que todos los judíos, esos 144,000 redimidos y todas las personas que se hayan quedado también del arrebatamiento de la iglesia y hayan pasado la gran tribulación, como no se dejaron reinar por Cristo en el tiempo que pudieron hacerlo, por eso se quedaron, ahora sí serán reinados y gobernados por el Cristo de la gloria y verán todo lo que se perdió. Y pues en realidad, haber pasado la tribulación les llevará a ellos a la gran recompensa de ver a Jesús reinar. Y serán los mejores días que la tierra ha vivido. Prácticamente el Edén se asentará sobre la tierra. Prácticamente el Edén se esparcirá en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted estudia el libro de Isaías, usted ve, como dice, que el león pasará junto a la oveja y un niño los pastoreará, estarán allí la serpiente y no habrá problema, no habrá temor tampoco. Dios le promete a Israel que el yugo de la opresión extranjera será quebrado para siempre. Y en cambio servirán al Señor su Dios y a David su rey, quien yo les levantaré, dice el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 9. Pero volvemos a repetirlo. David ya murió, Salomón y todos los reyes. ¿A quién se refiere? Se refiere a su linaje, al linaje de David, que es nuestro Señor Jesucristo, lo cual cuando inclusive nosotros observamos el libro de Mateo y vemos la genealogía, resulta que por esa razón el escritor se preocupó, porque el libro de Mateo está dirigido precisamente a los judíos, se preocupó en explicarles el linaje. Y resulta que el linaje, tanto de José, aunque José no es su padre carnal, porque Jesús no fue concebido por parte de José, pero sí fue el hombre que lo crió en esta tierra. Aún del linaje de José está comprobado que José también viene de la línea de David. De la misma manera que es comprobado que María también viene del linaje de David. ¿Para qué? Para que de ninguna manera
Si tú creías que es Dios, está bien. Y si no creías que es Dios, pues ahí está una prueba. Él sí es del linaje de David por medio de José también. Mira lo que dice el libro de Ezequiel 37:24. Y mi siervo David será rey sobre ellos y todos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. A partir de esta profecía, algunos concluyen que el rey David resucitará durante el milenio y se instalará como un corregente sobre Israel gobernando el reino con Jesucristo. Sin embargo, esto no es así, porque la escritura lo que nos dice es que, y lo corrobora precisamente el ángel Gabriel, y lo dice acá. Y aquí, cuando se presenta a María, le dice, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, llamado Hijo del Altísimo. Y mira lo que dice. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está entonces alejada la posición de que David vaya a resucitar y vaya a reinar junto con Cristo, porque no puede ser que David resucite y Cristo quede en segundo lugar. No es así. Es su linaje. ¿Por qué? Porque el rey que va a gobernar en el milenio será un rey perfecto. Y el único perfecto es Dios. David fue un rey bueno. Fue un rey conforme al corazón del Señor, porque a pesar de todos sus pecados y errores, siempre volvió a Dios. Y siempre aprendió de cada uno de sus errores. El libro de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Y Apocalipsis 5:5, cuando precisamente se están abriendo los sellos y resulta que Juan empieza a llorar porque no hay nadie que abra los sellos. ¿Cómo puede ser que en el cielo se ha dicho que no hay uno? No hay uno, no hubo profeta, no hubo pastor, no hubo apóstol. Nadie pudo abrir el libro y soltar sus 7 sellos. Ni el mismo Juan, ni siquiera le fue dicho, Juan, ven tú, porque aquí te es presentada la visión. Tú ven a abrir los sellos, desátalos. Tampoco le es permitido. Y él empieza a llorar, porque esos sellos son los que aparecen en el libro de Daniel, en el capítulo 11, cuando el Señor le dice, sella el libro, porque esto será abierto precisamente, será abierto y estará reservado para el fin de los tiempos. Aún no se ha abierto, no ha sido abierto. La gente está tratando de hacer alusión a las cosas que estamos viviendo con que ya estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo precisamente, sí, los últimos días de la iglesia, pero lo que viene para la tierra, cuando la iglesia sea arrebatada, no tiene comparación con nada de lo que ha vivido el mundo hasta la actualidad. Y el ángel le dice a Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz. O sea, mire, este pasaje es tan importante para explicar el trono de David, porque dice la raíz de David, o sea, del linaje de David. Alguien de la simiente de David, que viene a tener inclusive una mayor potencia, es su raíz. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso la Escritura lo está complementando y explicando de una y otra manera. Miren lo que dice acá. Todo lo que ocurrirá de Apocalipsis capítulo 5 hasta el 20, en última instancia y directamente, se relaciona con el cumplimiento futuro del pacto davídico, el gobierno mundial de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en la tierra. Jeremías 39 dice, y ellos servirán al Señor su Dios y a un descendiente del rey David, a quien yo haré reinar sobre ellos. Oiga, qué importante es por eso estudiar la Escritura. Es que para poder defender una posición, no simplemente alardeemos de que tenemos la verdad, sino que la analicemos, busquemos su contexto, hagamos exégesis de lo que la Escritura dice sobre aquello que nosotros estamos defendiendo. Jeremías 23:5 dice, y aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará, ¿cómo?
como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y también lo dijeron cuando Jesús venía entrando montado en el pollino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aunque ellos en ese momento no lo reconocían a Jesús como el Salvador de sus almas, lo reconocieron sí como la simiente de David, como el Mesías que ellos querían. Ese grupo que andaba detrás del Señor, ellos creían que iba a ser el rey que los iba a libertar del yugo romano, porque todavía no entendían, no habían sido abiertos sus ojos de que él venía a salvar sus almas. Isaías capítulo 9, versículo 7, y mucho más por la dureza de su corazón, pues no, cómo podía salvarlo si no querían reconocerlo. Isaías capítulo 9, versículo 7, se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia, el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. También dice Lucas 1:32, este será un gran hombre. Esta es la promesa que el ángel le dice a María en el libro de San Lucas. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor le dará el trono de David, su padre. Prácticamente terminamos de corroborar que este trono no le pertenece, no será, quien se siente en él David, ni Salomón. Ninguno de ellos va a resucitar. Quien va a sentarse es el Hijo del Altísimo. A él le será concedido el trono de David, porque él es su raíz. Lucas 1:69 dice, y nos ha levantado un poderoso Salvador. ¿En dónde? En la casa de David, su siervo. Qué hermoso en realidad. Qué hermoso es observar la escritura desde este punto de vista, de un punto futurístico y entender todo lo que va a ocurrir. Créanmelo, el milenio es algo que cada vez que me pongo a pensar y estamos estudiando sobre el milenio, es algo tan hermoso, lo que viene para la tierra, después de que la tierra sea purificada, después de que la tierra sea limpiada, después de que el anticristo, el falso profeta, sean lanzados al lago de fuego y Satanás sea atado. Por todo ese milenio vendrá un reino en el cual por eso el diablo no andará rondando por todas partes, porque estará atado. ¿Para qué? Para que los hombres puedan ver a Dios tal como es. Y así ellos puedan entender cuál es su voluntad. Y pasamos así al nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto hecho primeramente con la nación de Israel y finalmente con toda la humanidad. En el nuevo pacto Dios promete perdonar el pecado y habrá un conocimiento universal del Señor Jesucristo. Pues vino a cumplir la ley de Moisés y a crear un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Ahora que estamos bajo el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles pueden ser librados del castigo de la ley. Ahora se nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación como un don gratuito. El nuevo pacto. ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo pacto? Este nuevo pacto es con Israel, porque fue con Israel con quien se hizo el pacto abrahámico. Fue con Israel a quien fue dirigido el pacto palestino. Es con Israel a quien está dirigido el pacto davídico. Por eso es que tiene que venir un nuevo pacto, algo nuevo para ellos. Ellos tienen que entender cuál es el nuevo propósito de Dios para con sus vidas. No entendieron con el pasar de los siglos cuáles eran los propósitos de Dios. Por eso viene un nuevo pacto que el Señor va a hacer. El nuevo pacto es un pacto incondicional de gracia. Mira lo que dice Jeremías capítulo 31 en el verso 31. Dice así la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es un nuevo pacto con Israel. Este es el pacto en el cual no necesitan los sacrificios, no necesitan todo lo que se requería en el Antiguo Testamento, no necesitan los mandamientos que se encuentran en las leyes de Moisés.
Es un pacto de gracia. Lo único que necesitan es reconocer que el que está sentado en el trono es el Hijo del Altísimo. Este pacto no tendrá fin. No tendrá fin. Llega un momento en el que el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto palestino, tiene todo su cumplimiento en Cristo. Cuando Cristo empiece a reinar la tierra. Allí todos ellos se cumplen a su perfección y empieza un nuevo pacto. Este pacto es perpetuo. Este pacto no se va a terminar. Este pacto es eterno y también es incondicional. Este nuevo pacto le promete a los hombres una mente y un corazón renomado. Mira lo que dice el verso 35 de Jeremías capítulo 31. Y así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, de las estrellas, para la luz de la noche, que parte el mar, que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Faltar en estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Miren lo que el Señor está diciendo. Aquel que da el sol, la luz del día, la luz de la luna, las leyes de la luna, las estrellas para la noche, que parte el mar, que branda sus ondas. Dios está haciendo ver como lo que Él es, el dueño absoluto de todo y el que gobierna todas las cosas. Hablando de este nuevo pacto, el Señor dice, si faltaren estas leyes delante de mí, también faltará la descendencia para no ser nación, porque para no ser nación delante de mí eternamente. Si yo no cumplo este pacto, si estas cosas no se dan, es en vano todas las cosas que han sido prometidas. Dios es un Dios de pactos. Y por eso Dios, cuando empiece a reinar sobre esta tierra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios les hará ver a todos ellos que ya no necesitarán nada más. Este nuevo pacto provee una restauración del favor y de la bendición del Dios Altísimo. Isaías capítulo 61, en el verso 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y el verso 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que le vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Todo el que vea. Ahora sí. Ahora en realidad yo no veo a Israel como mi ejemplo. No lo veo. Es como un ejemplo, sí, de la mano de Dios para defenderlos. Pero no lo veo como un ejemplo de vida espiritual, de relación con Dios. No lo es. Pero cuando sean renovados por este nuevo pacto, ellos sí serán vistos como lo que deben de ser. Esa nación, la nación Israel, ahora será la que estará cumpliéndose la promesa que Dios hizo a Abraham. Y ellos serán los principales regentes de la mano del Señor. El Señor le dará autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Absolutamente, sobre todas las naciones de la tierra. Serán ellos vistos como eso, como gente de bendición, que aunque aún ahora lo son, pero el nivel que ellos tendrán, porque Dios tendrá que cumplir el pacto que le hizo a Abraham, que hizo con David, el pacto que hizo a su pueblo, Él lo tendrá que cumplir y hará de ellos, y ellos serán, ahora sí, esa nación que siempre estuvo en el corazón de Dios. Este nuevo pacto incluye también el perdón de sus pecados. Verso 34 de Jeremías capítulo 31. Mire lo que dice. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo incrédulo que hayan sido, lo que haya ocurrido, quedará enterrado. Este nuevo pacto incluye también una morada para el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso dice en el verso 33, después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora sí serán morada del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo pacto? Este nuevo pacto
lo aprovisiona, lo posesiona a Israel, material y terrenalmente. Israel será el que administrará prácticamente todo el mundo. Va a administrar prácticamente todo el mundo. Desde Israel, Israel será el centro de todas las naciones. Capítulo 32, verso 41 dice: y me alegraré con ellos haciéndole bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Mire lo que dice también el libro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, en el versículo 25. Dice así: y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra la fiera, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán, y el árbol del campo dará fruto y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Este nuevo pacto también provee un santuario reconstruido. ¿Sabe? El primer templo lo construyó Salomón, como lo vimos hace un momento. El segundo templo lo reconstruyeron Esdras y Nehemías. El tercer templo será el templo que donde se sentará el anticristo, pero creemos por la escritura y aún las medidas que aparecen en el libro de Ezequiel del templo no alcanzan las medidas que Israel tiene en la actualidad dentro de la reconstrucción del nuevo templo, el plan que ellos ya tienen, no lo alcanza. Cuando la escritura habla también de que vendrá un gran terremoto y que de Babilonia va a caer, la gran ramera será destruida, pues también va a caer este templo donde se sentará el maligno, y vendrá un nuevo templo, un nuevo santuario. Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Será este, en otras palabras, un cuarto templo. Será el templo bajo el diseño de Dios. Y haré con ellos pacto de paz y pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este nuevo pacto incluye algo más, que será un pacto de paz. No habrá guerra, y este pacto va a durar por 1000 años. Oseas capítulo 2, en el versículo 18, mire lo que la escritura también dice en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 18. Y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, aves de los cielos, con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Isaías capítulo 2, versículo 4, confirma lo que está también diciendo el libro de Oseas. Isaías capítulo 2, versículo 4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Durante todo este milenio, la guerra se va a acabar. Este pacto tiene como fundamento la sangre de Jesucristo. Zacarías capítulo 9, versículo 11. Zacarías. Oiga, créalo que tenemos la Biblia muchas veces y las personas, los creyentes, lastimosamente en la actualidad, sin ánimo de juzgarlo a ustedes, al contrario, honro sus vidas, los felicito por esta disposición para estudiar la Escritura. Y a veces estos libros los tenemos como, los llamamos inclusive profetas menores, se los llaman, no profetas menores porque sean menos importantes, se los llaman, pero la gente los ve así, como menos importantes. Se los llaman profetas menores, es porque tienen menos contenido. Fue poco lo que ellos dijeron, pero lo que dicen, como alguien dijo por allí, es poco pero espeso, porque todos los profetas hablan del milenio, hablan del futuro reinado de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 9, verso 11 dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, dice la Escritura, oh prisionero de esperanza,
Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Por eso dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salvo. Este nuevo pacto se fundamenta en la sangre de nuestro Cordero, nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto incluye: Israel ha de ser reunido y morará para siempre en la tierra y será conocido por todo el mundo, por los gentiles. Israel va a ser una nación gobernada por un rey y este rey también gobernará todo el mundo. Israel no será más idólatra. Qué penoso es conocer el estado espiritual de Israel en la actualidad. Pero Israel será limpiado y también será perdonado, porque Dios, que es Dios de pactos, con los que estén sobre la tierra, del linaje de Israel, cumplirá las promesas que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto de paz con ellos será también perpetuo. Esto no, como lo dijimos hace un momento, no tendrá un periodo de fin. No tendrá. No será como una dispensación. Aquí se terminan todas las cosas. Y lo último es que el tabernáculo de Dios estará con ellos. Esto es, que Él estará aquí, presente, visible. Ahora estamos seguros del Señor, porque lo sentimos, porque vemos su poder y su gloria cada vez que nos disponemos para buscarlo. Pero viene un momento en el que el Señor lo veremos tal y como Él es. Un día Israel pidió un rey porque querían un rey visible. Y en este tiempo el Señor será ese rey visible que sus antepasados pidieron y gobernará justamente toda la tierra. ¿Cuál es el carácter de este nuevo pacto? Este pacto es incondicional, porque es eterno, porque es bondadoso y porque este pacto se ocupa mayormente de la cuestión de la salvación del pecado y de impartir un nuevo corazón hacia los hombres. Eso es lo glorioso de este nuevo pacto, que va a traer una transformación total hacia los hombres. ¿Cuándo se cumple este nuevo pacto? Todos hablan de él como futuro y debe de verse como futuro, ya que este pacto no puede cumplirse en Israel hasta que se cumplan las profecías que encontramos nosotros en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías. Y este pacto tiene que seguir al retorno de Cristo. Es allí cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes. Luego de la gran tribulación, será el tiempo del cumplimiento de este nuevo pacto. Y hemos hablado mucho de Israel, ¿cierto? Pero quizás muchos se han preguntado, y bueno, entonces la salvación es solo para los judíos. ¿Qué relación tiene la iglesia con este nuevo pacto? Hay 5 referencias claras al nuevo pacto en el Nuevo Testamento. En Lucas, en 1 y 2 Corintios, y en Hebreos, capítulo 8. Son muy claras, pero también tenemos que tener otra referencia que encontramos también en los evangelios. Para entender esto, que por cuanto Israel desechó al Señor cuando Él apareció y caminó sobre la tierra, todos nosotros, los gentiles, se conoce como gentiles a los no judíos, conocidos como gentiles a los pueblos paganos, aquellos que no adoraban a Dios. Desde un ámbito literal, podríamos decir inclusive que hay mucha gente buena, pero no toda tiene a Dios, ¿no? Muchas personas gentiles, gentiles que son buenas actitudes, quizá no andan pensando en hacerle mal a nadie, pero lastimosamente no tienen a Dios. Es una referencia, este no es el concepto exacto de lo que es gentiles, porque gentiles son precisamente como se denominaron a las naciones que no eran judías, que no estaban dentro del linaje de Abraham, que no buscaban, adoraban ni servían al Dios de los cielos. Fue así como se los llamó a ellos, los gentiles. Y somos nosotros precisamente ellos. Yo no soy judío. Me gustan algunas cosas. Me gustan algo de la simbología judía. Me gusta el entender lo que significa el candelabro, lo que significa el altar, el atrio. Me gusta entender todas esas cosas, pero no soy judío. No soy judío. Ni ustedes tampoco lo son. Ni ustedes tampoco lo son. Pero eso no quiere decir que no tenemos promesa para nuestras vidas, porque somos nosotros ahora
los que nos hemos prácticamente adueñado de este nuevo pacto. En este nuevo pacto, los que más están esforzándose por entrar al reino de los cielos, ahora que la cortina del templo se rompió y el acceso ha sido libre, hemos sido nosotros, los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 13 al 25, Pablo, el apóstol a los gentiles, dice: pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado a los no judíos. Yo tengo en gran estima este servicio. Y continúa diciendo: y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Hablando del árbol, estamos hablando del tronco que simboliza Israel. Y las ramas, que somos precisamente nosotros, los gentiles. Dice: al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas ramas. Y en su lugar se le injertó el olivo silvestre. Ese somos nosotros. ¿Qué eres tú? Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Por eso tenemos que tener claro, este nuevo pacto fue hecho primordialmente para Israel, pero alcanzó para todos nosotros los que creemos. Por eso dice el libro de San Juan, capítulo 13, en el verso 16 en adelante, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice: todo aquel que en él crea. Ya no dice ahora judío, no dice esclavo, no dice libre, no dice griego, no dice romano. Es para todo el que en él crea. Y de la misma manera dice: y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Despreciaron el sacrificio del Señor, y pues por esa razón es que viene la condenación, por no aceptar al Cristo de la gloria. Por eso nosotros no tenemos que menospreciar a los judíos. Como lo he dicho, no son un ejemplo espiritual, pero han sido un canal de bendición para nosotros. Y por eso un día se van a cumplir todas las promesas que Dios les hizo a todos ellos en el milenio. Aquí tenemos una gráfica que nos está enseñando cómo es que se hace un injerto. Imagínense, de una rama se la corta, luego a la otra que se va a injertar, que es de otra clase, se le hace una especie de punta, se la hunde allí, la rama anterior se abre, la amarran, la sellan. Oiga, y dentro de muy poco tiempo, esta va a dar un fruto grande y fruto bueno e importante. Amados hermanos, con esto hemos terminado lo que son los pactos y también la escatología. Espero pues que esto para cada uno de ustedes haya sido tan apasionante como lo ha sido para mí. Amén. ¿Alguno de los que estamos acá tienen quizá alguna pregunta? Espérenme un momento que no sé qué está pasando acá. A ver. Ahí sí, ya volví a la cámara. Perfecto. Gloria a Dios. Ya les voy a activar los micrófonos para que si alguno de ustedes tienen alguna pregunta, pues puedan hacerla con libertad. Alabado sea el Señor. ¿Alguna pregunta que tengan acá? Cualquiera de ustedes pueden activar su micrófono. Mi amado pastor, la clase estuvo excelente. Aleluya. La gloria sea del Señor. Amén. No Quiero, con mucho respeto y humildad, quiero decirle algo. Amén. Hoy en día, muchos de nosotros, los cristianos, estamos confundiendo una palabra pequeña, pero que cambia todo el sentido. Hay dos verbos que parecen iguales, pero no lo son. El verbo creer y el verbo crear. Entonces, la Biblia nos dice para que todo aquel que en él crea, porque significa de crear. Para todo aquel que en él cree, significa de creer de fe. ¿Sí me explico? Con toda humildad la hago porque aquí en este curso hay hermanos que recién están comenzando el evangelio, tienen 1 año, 2 años. Y muchas veces se nos quedan algunas palabras y las repetimos, ¿no?
Porque la Biblia dice en tal parte que para que todo aquel que en él crea y se repiten muchas cosas. Entonces, esa es la confusión de muchas personas. Hoy en día confunden el verbo creer con el verbo crear. Y yo sé que usted no lo ha confundido, sino que hubo una pequeña equivocación y por eso la aclaro. El resto, pastor, excelente. Lo felicito, la gloria sea al Señor. Me gustó mucho. Estoy recordando y aprendiendo, porque de eso se trata, recordar y aprender. Gracias que Dios lo utilizó y bueno, que siga todas las clases así para seguir nutriéndonos de esta poderosa palabra. Amén. 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 ¿Alguien más que quiera aportar? Muy claro lo que dice el pastor. La Biblia dice, para que todo aquel que en él cree, bueno, yo dije, todo aquel que en él crea, pero hablando de creer, ¿no? Hablando de creer, no de crear, no de crear. Para todo aquel que en el Señor cree, de fe estamos hablando acá en este caso, de creer en sus palabras, de creer en sus promesas. Entonces, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien que tenga algo que aportar al tema, también pueden aportar, no solamente pueden preguntar. Hay cosas que yo no conozco y no estoy acá solamente para enseñar. También en la vida he aprendido a aprender. He aprendido a aprender. Algo dijo Simón Bolívar, una de las frases de él, y es que un día para él considerado como un día perdido sería el día en el que no haya aprendido nada. ¿Amén? Entonces, alguien que quiera aportar algo más o hacer alguna pregunta, bendito sea el Señor. Por favor, también les pido, recuerden todos los que están acá conectados, no olviden poner sus nombres en el chat y escribir la palabra presente. No lo olviden para poder tomar la lista de todos los que han sido parte de esta maravillosa clase. Hemos enviado diferentes tareas, ¿cierto? Hoy hemos cerrado con lo que son los pactos, con esta parte tan importante que es la escatología, ¿cierto? Qué hermoso es hablar de todas estas cosas. Pero quiero recordarle la tarea. La tarea se basó en el concepto de hermenéutica y el concepto de exégesis. La tarea estuvo basada en el concepto de doctrina y sana doctrina. La tarea ha estado basada en el concepto de los métodos de interpretación, cuáles son los conceptos de cada uno de ellos. Y la última que enviamos es sobre los conceptos de dogma y liturgia, ¿cierto? Esas han sido las 4 tareas que tenemos. Algunos están al día, otros todavía no están al día con todas las tareas. Tranquilo, igual seguimos esperando sus tareas. Para esta semana, quiero que ustedes analicen lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado, lo que se ha estado investigando en cada uno de estos conceptos y que empiecen a meditar en cada una de las cosas. Hagan un análisis en cómo estamos estudiando la escritura, conforme a los conceptos que hemos investigado. Algunos han enviado conceptos en realidad sorprendentes, que me han edificado muchísimo a mí. Me han abierto más mis ojos, me han hecho ver cosas que se me pasaban por alto, en realidad. Por eso quiero ahora que ustedes revisen su tarea y me envíen como tarea para esta semana algo que de cualquiera de las tareas que hay, hermenéutica, exégesis, dogma, doctrina, liturgia, método de interpretación, algo que a usted le haya llamado la atención y que haya abierto sus ojos, le haya hecho ver quizá algún error inclusive. Entonces, eso nos va a quedar como una tarea. ¿Qué hemos aprendido de lo que hemos investigado? ¿Sí? ¿Me entienden? Y ahora sí le resumo la tarea. ¿Qué hemos aprendido de lo que hemos investigado? ¿Sí?
esa es la tarea que va a quedar para esta semana. ¿Qué usted ha aprendido de las investigaciones? Que esta semana usted no va a investigar, esta semana usted va a razonar, ¿sí? Esta semana usted va a razonar y vamos esta semana ahora sí a entrar en lo que es la metodología bíblica. Ahora sí yo me siento que ya acá estoy con un público, con un pueblo que me entiende mucho mejor, ¿cierto? Que me entiende mucho mejor porque al ver los pactos, al ver las dispensaciones, estoy seguro que su mente ha volado mucho más allá de lo que comprendían o entendían anteriormente. ¿Sí? Entonces, eso nos queda como